Le solicitaron que terminara con la vida de la madre de Luis Miguel. Andrés se negó. La mujer desapareció sin dejar rastro, pero la verdadera razón por la que querían eliminarla no es la que imaginas. No fue una cuestión de celos. Fue algo mucho más grave, y Andrés García fue el único que estuvo al tanto. Cuando Andrés decidió revelar lo que sabía frente a las cámaras de televisión nacional, pronunciando nombres completos y direcciones precisas, un programa argentino se mofó de él abiertamente. Nadie le dio crédito. Falleció en soledad sobre una cama en Acapulco, con cirrosis, con sustancias en el organismo, con diarrea crónica, sin que ninguno de sus hijos le sostuviera la mano. El hombre más codiciado de México terminó siendo el más ignorado. Se llamaba Andrés García, y todo lo que sabía sobre la desaparición de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, se fue junto con él al momento de morir. Hasta hoy. Porque en este video vas a descubrir 4 revelaciones que nadie se había atrevido a reunir en un solo lugar. La primera, la confesión completa de Andrés García sobre lo que Luisito Rey le exigió que hiciera con Marcela Basteri. No un fragmento, no un rumor, sino el testimonio íntegro con cada detalle, incluyendo el verdadero motivo del crimen. Unas cuentas bancarias en Suiza que Marcela bloqueó y que sellaron su destino. La segunda, lo que Luis Miguel le preguntó a Andrés García cara a cara, siendo apenas un adolescente, una pregunta que transformó para siempre la relación entre ambos y que explica por qué el artista más grande de Latinoamérica no pronunció ni una sola palabra cuando Andrés murió. La tercera, la entrevista en un programa argentino donde intentaron ridiculizarlo mientras él contaba la verdad sobre Marcela Basteri, lo que Andrés les respondió a gritos y lo que la conductora dijo de él después, validando ante millones que aquel hombre no era más que un anciano violento y desquiciado. Y la cuarta, las palabras de Mirka de Llanos, una de las parejas más reconocidas de Luis Miguel, quien reveló la verdadera razón por la que el cantante se distanció de Andrés García. Una razón que contradice directamente lo que confirmó el biógrafo oficial de Luis Miguel y que deja una pregunta sin respuesta que no te abandonará cuando este video termine. Te avisaré cuando lleguemos a cada una. Si abandonas antes del final, te perderás la pieza que lo conecta todo. Pero para entender por qué nadie le creyó a este hombre, primero necesitas saber quién era, antes de que el mundo dejara de escucharlo. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Andrés García llegó al mundo en 1941 en Santo Domingo. Arribó a México siendo adolescente, sin dinero y sin conexiones. Se instaló en Acapulco y trabajó como lanchero. A los 25 era instructor de buceo, con un cuerpo que parecía esculpido por los dioses griegos y una mandíbula digna de los grandes actores de Hollywood. Un día, unos productores de cine lo descubrieron mientras trabajaba en su lancha, y su existencia cambió para siempre. «Yo soy Andrés García, maestro». Esa frase la pronunciaba desde entonces, desde que era un lanchero descalzo sin un centavo en el bolsillo, con la misma convicción con la que la repetiría 30 años después, convertido ya en la mayor estrella de México. Era su coraza, su identidad, su manera de decirle al mundo: existo, y más te vale tomarme en serio. En 1966 filmó su primera película, Chanok, con apenas 25 años, y desde ese momento su ascenso fue imparable. Más de 70 películas, casi 20 telenovelas. Pedro Navaja, Tintorera, Tú o Nadie, El privilegio de amar, El cuerpo del deseo. Se convirtió en el símbolo sexual absoluto de los años 70 y 80. Ganó el Califa de Oro. Las mujeres se agolpaban frente a Televisa con la esperanza de verlo pasar. Los hombres querían ser él.
Frank Sinatra lo conoció en persona y le soltó: hay que ser más hombre para querer a una sola mujer que para querer a muchas. Sinatra hablándole de tú. Ese era el calibre de Andrés García. Grábate esa imagen, la de este hombre en la cima de todo, porque a ese mismo hombre es al que van a pedirle que mate a una mujer. Y cuando se niegue, y cuando esa mujer desaparezca, y cuando él cuente lo que sabe, nadie le va a creer. Y lo que estás a punto de escuchar es la razón exacta de por qué. Desde los 16 años empezó a llevar un registro de las mujeres con las que se acostaba. Nombre tras nombre, noche tras noche, año tras año. Él mismo lo confesó en una entrevista que se volvió mítica. Empecé a llevar la cuenta de con cuántas mujeres me había acostado. Y seguí haciéndolo hasta los 26. Como 10 años estuve contando. Cuando vi que iba por 800, dejé de contar. 800 mujeres antes de cumplir 27 años. Y dejó de contar. La estimación total de toda su vida superaba el millar. Encuentros en los camerinos de Televisa, en sets de filmación, en hoteles de paso. Me acuerdo de una compañera actriz que andaba haciendo una novela y me iba a ver al camerino y nos dábamos unos agarrones. Dijo sin el menor reparo. De todas esas mujeres, más de 1000, solo se enamoró de 8 o 9. Y cuando el cáncer de próstata le arrebató la potencia sexual a los 50 años, hizo algo que ningún hombre público de su generación se habría atrevido a hacer. Se colocó una prótesis peneana, la célebre bombita. No una sola, sino al menos 3 a lo largo de su vida. Cada una le duraba unos 7 años. En una ocasión fue hospitalizado por exceso de actividad con el implante, y lo contaba sin el menor pudor en cada programa que lo invitaba. El médico me dijo que dura toda una vida, luego otro que dura más de 15 años, pero a mí ninguna me ha durado más de 7. En 1996, mientras filmaba en Valle de Bravo, el helicóptero en el que viajaba se precipitó al lago. Estuvo a punto de morir aplastado por las aspas. Juró que una mano invisible lo sacó del agua. Una mano me agarró del cuello, me salvó la cabeza y me sacó del helicóptero. El que no crea en Dios, que no crea. Yo sí. También sobrevivió 2 intentos de asesinato a balazos. En 7 ocasiones rozó la muerte. En 7 ocasiones regresó. Se autoproclamaba el consentido de Dios. Piensa en eso un momento. Este hombre era capaz de hablar de su implante íntimo en televisión nacional sin que le temblara la voz, capaz de revelar cualquier cosa, de contar cualquier secreto. Y eso que al principio lo hacía parecer audaz e invencible, con los años lo fue convirtiendo en otra cosa. En un personaje, en el viejo de la bombita, en alguien a quien el público dejó de tomar en serio, porque cada entrevista terminaba en un escándalo, una confesión sexual o una pelea con alguien. Pero lo que parece una simple historia de excesos es apenas el prólogo, porque entre las 1000 mujeres, los escándalos y las prótesis, Andrés García tenía una relación que lo marcó más que cualquier romance. No fue con una mujer, fue con un niño que lo llamaba papá. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Andrés García. Andrés fue amigo íntimo de Luisito Rey y de Marcela Basteri. No un conocido casual, no un vecino, sino un hermano. Les prestó su casa cuando atravesaron dificultades económicas. Vivían en la misma privada. Fue Andrés quien presentó a Luisito Rey con Arturo el Negro Durazo, el infame jefe de la policía capitalina, un hombre corrupto y poderoso que le proveía a Luisito de todo: dinero, fiestas, contactos. La esposa de Durazo adoraba escuchar cantar al pequeño Luis Miguel. Y fue Andrés García quien le consiguió a ese niño
su primera aparición en televisión, en Chihuahua. En 1981, Luis Miguel interpretó La Malagueña gracias a él. Andrés fue su padrino artístico. Le cubrió la renta de la casa donde vivía la familia. Lo respaldó económicamente cuando nadie más lo hacía. Sin Andrés, la carrera de Luis Miguel, tal como la conocemos, no habría existido. Y Luis Miguel no le decía tío ni señor. Le decía papá. Desde muy pequeño, con naturalidad, como si fuera la verdad. Andrés lo relató en el programa. Hoy con una claridad que no deja lugar a dudas. Era un muchacho joven. Tendría entre 16 y 19 años. No me acuerdo bien. Me decía a papá. Y un día, muy serio, me preguntó: «Oye, papá, ¿no será que tú eres mi padre de verdad? Porque no me parezco a mi papá, me parezco más a ti». Imagina ese instante. Un adolescente que ya era famoso, que llenaba estadios, que tenía millones de fans, mirándote a los ojos y preguntándote si eres su verdadero padre. Porque se parece más a ti que al hombre que supuestamente lo engendró. Porque confía más en ti que en su propia sangre. Andrés respondió: «Me quedé anonadado», le dije. «Mira, nene, ojalá fuera yo tu papá, de verdad. Cuando te conocí eras casi un bebé, pero me sentiría muy orgulloso si fueras mi hijo de verdad». El rumor circuló durante años por México. Nunca se confirmó, nunca se desmintió del todo. Pero lo que sí es un hecho es que ese niño que lo llamaba papá se convertiría en el hombre que jamás pronunció una palabra cuando Andrés García murió. Guarda eso. Entenderás por qué cuando lleguemos al final. Ahora necesitas conocer a las mujeres que Andrés destruyó, porque cada una fue un ladrillo más en el muro que sepultó su credibilidad ante el mundo. Y sin entender ese muro, no vas a entender por qué, cuando dijo la verdad sobre Marcela Basteri, todo México se rió de él. Sandra Vale fue la primera esposa, estadounidense. Se casó con ella una semana después de conocerla en Acapulco. Una semana. Así era Andrés García. Todo al límite, todo a la máxima velocidad. Tuvieron 2 hijos. Andrés Jr., nacido el 1 de septiembre de 1968, y Leonardo García. Se casaron por bienes mancomunados. Guarda ese detalle porque es una bomba que explota al final de esta historia. Andrés la abandonó para seguir con sus excesos. No es que un día se fue de la casa, es que nunca estuvo de verdad. Su cuerpo cruzaba la puerta, pero su cabeza ya estaba en el siguiente camerino, en la siguiente conquista. Décadas después, la acusó públicamente en televisión de administrarle sustancias a sus propios hijos. Andrés Jr. respondió con una frase helada desde Miami. Su declaración fue incorrecta y muy por debajo de la altura de una figura pública. Y añadió algo que nadie quiso explorar. La realidad es mucho más oscura de lo que nadie puede imaginar. ¿Qué quiso decir con eso? Nunca lo explicó y nadie le preguntó. El segundo matrimonio fue con Fernanda Ampudia en 1974. De esa unión nació Andrea García el 8 de diciembre de 1975. Pero Andrea nunca fue registrada con el apellido García. Un dato que parece menor, pero que al final le costó todo. Y después llegó Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante. La conoció en una discoteca en 1984. Los presentó la actriz Lorena Velázquez. A Andrés le atrajo su boca. Ella andaba buscando un galán para Toña Machetes. Lo encontró, y lo que sucedió durante esa filmación se convirtió en leyenda del cine mexicano. Tuvieron relaciones en pleno set frente a todo el equipo técnico. Él lo describió así. Era un amor muy pasional, y lo llevamos de la vida real a la pantalla. Ella fue más allá. Tuvimos un idilio maravilloso con una relación sexual impresionante. La química que hicimos Andrés y yo era, válgame Dios.
Decían que hacían el amor 20 veces al día. Se casaron en Los Ángeles en 1984, pero nunca vivieron juntos. Él en su castillo en la Hausco, ella en su penthouse. Él nunca le ocultó que era mujeriego. Ella nunca pudo aceptarlo. Las peleas eran brutales. Una noche, según Sonia, él la arrastró porque ella había mostrado demasiado con un traje de baño blanco. Esperó hasta la noche, me maltrató y me regañó, y cuando me quiso arrastrar, se quedó con la peluca en la mano. Andrés lo confirmó con una frialdad que todavía hoy congela. Admitió haberle dado 1 o 2 patadas porque ella no se había portado bien. A lo mejor tú también sabes lo que es amar a alguien que te destruye, alguien de quien sabes que deberías irte, pero que cuando te toca se te olvida todo lo demás. Alguien capaz de hacerte sentir la mujer más deseada del mundo a las 3 de la tarde y la más humillada a las 3 de la madrugada. Sonia Infante vivió exactamente eso durante 5 años. Se separaron en 1989. Él le rogó que volviera. Ella dijo que no. La razón pública fueron las infidelidades y el maltrato. Pero la razón privada, la que Sonia guardó durante años, era mucho más oscura. Temía que Andrés sedujera a su hija adolescente. Ese fue el miedo que la mantuvo lejos para siempre. Un temor que ninguna madre debería tener que sentir. La separación hundió a Sonia en una depresión profunda. Se volvió adicta a los calmantes. Sus propios hijos, Pedro y Ángela, cayeron en las drogas. Como si el veneno que Andrés García dejó en la vida de Sonia se hubiera filtrado una generación más abajo. Sus hijos la sacaron de su propia propiedad y emprendieron un litigio contra ella. Su propia sangre la despojó de todo. La mujer que hacía el amor 20 veces al día con el galán más deseado de México terminó sola, enferma, paralizada, traicionada por quienes más quería. Sonia Infante murió el 16 de julio de 2019, a los 75 años, a causa de un paro cardíaco tras 3 meses hospitalizada con una enfermedad rara que le provocó un coágulo en la columna vertebral. Antes de morir, había pedido que le practicaran la eutanasia. Quería irse. Ya no tenía razones para quedarse. 2 personas que se amaron con una intensidad que quemaba. Las 2 terminaron solas. Las 2 destruidas por lo mismo. La incapacidad de Andrés García de amar sin causar daño. Y mientras esta historia circulaba por los programas de chismes de México, mientras Sonia narraba los golpes y las humillaciones, el público iba grabando en su memoria una imagen muy precisa de Andrés García. Un hombre violento, sexual, impredecible, capaz de cualquier cosa. Un personaje fascinante para la televisión, pero no alguien a quien le creerías un testimonio sobre un asesinato. Pero Sonia no fue la última mujer que Andrés destruyó públicamente. La siguiente fue su propia hija. Andrea García, la hija que nunca fue registrada legalmente con su apellido, actriz, conductora, quien posó para Playboy y participó en La Usurpadora. Andrés la desconoció en televisión nacional. Andrea ni es hija mía. Yo la reconocí para ayudarla en su carrera. La acusó de pertenecer a una secta, de prostitución, de juntarse con gente peligrosa. Dijo que ella lo había acusado de haberla tocado de niña. Andrea lo negó llorando en un video de Instagram, con la voz quebrada y los ojos hinchados. Yo nunca hice esas declaraciones. Mi papá es un buen hombre. Hubo una breve reconciliación telefónica. Fue una reconciliación bellísima, llena de amor y de mucha luz, dijo Andrea. Pero no duró. Andrés volvió a alejarse. Andrea quedó fuera del testamento porque legalmente nunca fue su hija. Quizá tú también has sentido eso alguna vez.
querer reparar algo con tu padre o tu madre y encontrar que la puerta no se abre. No porque no te quieran, sino porque ya nadie recuerda cómo abrirla. El candado lleva tanto tiempo oxidado que ya no importa si hay llave o no. Cada mujer destruida, cada hijo abandonado, cada escándalo televisado, cada vez que habló de la bombita sin pudor frente a las cámaras, cada pelea grabada, cada video donde aparecía deteriorado con la voz arrastrada y los ojos perdidos. Todo eso fue construyendo algo invisible, pero letal. Un muro alrededor de Andrés García que impedía que cualquier cosa que dijera fuera tomada en serio. Para cuando abrió la boca para decir lo más importante de toda su vida, ese muro ya era impenetrable. Pero lo que te voy a contar ahora lo cambia todo. Prepárate, porque esta es la razón por la que hice este video. Aquí viene la segunda revelación. La confesión que Andrés García hizo sobre lo que Luisito Rey le pidió que hiciera con Marcela Basteri y que condenó a esa mujer para siempre. El negro Durazo fue el primero en advertírselo. El jefe de policía más corrupto y más temido de México en esos años buscó a Andrés García y le dijo sin rodeos: «Oye, hermano, abusado, anda mal porque me pidió que lo ayudara a matar a Marcela». Luisito Rey ya se lo había pedido a Durazo primero, y Durazo le dijo que no. El policía más sucio de México se negó. Recuerda eso, porque lo que viene después es peor. Después, Luisito invitó a Andrés a España. Le dijo que Luis Miguel necesitaba hablar con él, que el joven cantante tenía un problema serio y urgente. Andrés viajó confiado. El viaje, que debía durar 5 días, se extendió a más de 2 semanas. Andrés se quedó sin dinero en un país ajeno. Le pidió a Luisito que le cambiara un cheque. Se negó. Pero el dinero no era el problema. Lo que Luisito Rey quería de Andrés García no tenía nada que ver con Luis Miguel. Estas son las palabras exactas de Andrés García, dichas en televisión nacional, en múltiples programas, a lo largo de varios años, siempre con la misma firmeza y los mismos detalles. Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Miki tenía un problema muy serio. Y no, el problema era él, que quería matar a Marcela. Me dijo: «Ayúdame a matar a Marcela. Me tienes que ayudar con esto. Tengo que hacer desaparecer a Marcela, que me está jodiendo y se está cogiendo a una bola de cabrones. Ayúdame a matar a Marcela». Eso le dijo Luisito Rey a su mejor amigo, mirándolo a los ojos en España, a miles de kilómetros de México, donde nadie podía escucharlos. Grábate esas 6 palabras, porque todo lo que viene después nace de ellas. Pero según Andrés, los celos no eran el verdadero motivo. Luisito Rey había creado sociedades de inversión en Suiza para esconder el dinero que generaba Luis Miguel. Utilizaba a Marcela Basteri como depositaria legal de las transacciones. Todo el dinero pasaba por ella. Y un día, Marcela decidió bloquearle el acceso a esas cuentas. Le cortó el flujo de dinero. Eso fue lo que firmó su sentencia de muerte. No fueron los celos. Fue el dinero. Fueron millones de dólares que Luisito ya no podía tocar. Y por esos millones estaba dispuesto a hacer desaparecer a la madre de sus propios hijos. Andrés rechazó la petición. Le dije a Luisito que estaba mintiendo, porque sabía que Marcela no era así. Y por supuesto, lo mandé a la chingada. Y en otra ocasión, yo le dije: «No, yo no puedo hacer eso. Esto es una barbaridad». Y entonces hizo algo que Luisito Rey no esperaba. Le dijo que se lo iba a contar directamente a Luis Miguel. Llamé a Miki y a Andresito. Le dije: «Mira, Miki, tú ya eres mayor de edad. Tu papá no te ha querido devolver tu dinero. Y ahora quiere buscar a alguien que lo ayude a matar a tu mamá.
así que cuida a tu mamá, porque este cabrón ya se lo pidió a Durazo, me lo pidió a mí, y a lo mejor va a encontrar por ahí a alguien que lo ayude. La respuesta de Luis Miguel fue de una simplicidad que corta. Qué vergüenza me hace pasar mi padre. Vergüenza, una sola palabra. Un adolescente que ya cargaba con el peso de ser el sol de México, enterándose de que su padre quería hacer desaparecer a su madre. Y lo único que pudo pronunciar fue eso. No pánico, no furia, vergüenza, como si ya estuviera acostumbrado a que su padre fuera capaz de cualquier cosa. En Sevilla, Andrés y Luisito terminaron a golpes. El cheque que no quiso cambiarle fue la excusa, pero la verdadera razón fue otra. Andrés sabía demasiado. Sabía lo que Luisito planeaba hacerle a Marcela, y Luisito sabía que Andrés se lo había contado a Luis Miguel. Puños cerrados, nudillos blancos de rabia, la amistad de años hecha pedazos en un hotel sevillano. Andrés nunca perdonó la traición. Luisito nunca perdonó la delación. La amistad se rompió para siempre, pero el daño ya estaba hecho. Y lo que ocurrió después fue exactamente lo que Andrés temía. Cuando Marcela Basteri desapareció en agosto de 1986, Andrés García supo de inmediato qué había pasado. Luisito Rey se había salido con la suya. Alguien hizo lo que Andrés se negó a hacer. Alguien aceptó lo que Durazo rechazó. Alguien cobró por lo que ni el policía más corrupto de México quiso hacer. Después de la pelea en Sevilla, Luisito bloqueó toda comunicación entre Andrés y Luis Miguel. Ya no le pareció a Luis Rey que yo quisiera más a Luis Miguel que a él, explicó Andrés años después. El padre celoso cortó el vínculo entre su hijo y el único hombre que intentó proteger a su madre. Andrés fue más allá en sus declaraciones. Dijo lo que creía que había pasado con el cuerpo de Marcela. Yo creo que la ahogó y la enterró en el pasto al lado de la alberca. Contó que cuando visitó la Casa de las Matas, cerca de Madrid, Luisito Rey y su hermano Tito se ponían nerviosos cerca de la piscina del chalet. Miraban mucho y me dijeron que nos fuéramos. ¿A qué venía esa actitud? Actuaron como si hubiera un tesoro o algo muy tenebroso. ¿Qué había debajo de ese pasto? Andrés creía saberlo, y no era el único que señalaba en esa dirección. Ana María Rey, amiga cercana de Marcela, declaró en el programa español Salsa Rosa que antes de morir, Luisito Rey le confesó entre lágrimas que había mandado matar a Marcela y que había pagado $100.000 por su asesinato. Y el biógrafo oficial de Luis Miguel, Javier León Herrera, autor de Luis Mi Rey y de los libros que sirvieron de base para la serie de Netflix, lo confirmó con palabras que no dejan margen. Lo que dice el actor Andrés García es completamente cierto, punto por punto. Y así lo reflejamos además en las páginas del libro. La tragedia sucedió en Madrid. León Herrera también escribió El consentido de Dios, la biografía autorizada de Andrés García, y reveló algo más escalofriante. Las cosas que Tito, el hermano de Luisito Rey, le confesó con algunas copas de más. Son irreproducibles, pero desde luego apuntan en esa línea tenebrosa. Tito sabía, y lo que sabía era tan oscuro que ni el propio biógrafo se atrevió a ponerlo en palabras. Existe otra versión que apunta en la misma dirección. Según el periodista Miguel Ángel Maldonado, una amiga personal de Luis Miguel reveló que Luisito Rey, en su lecho de muerte en 1992, le confesó a su hijo que durante una pelea con Marcela por las cuentas bancarias, se le fue un tiro. Después, junto con Tito, buscaron la manera de deshacerse del cuerpo. Los restos estarían en el jardín de la Casa de las Matas. Punto por punto, el hombre que más investigó la vida de Luis Miguel dijo que Andrés García tenía razón en todo. Cada detalle, cada nombre, cada lugar.
Pero a Andrés García nadie le creyó. «Yo soy Andrés García, maestro». La frase que lo acompañó toda la vida. Pero ya no resonaba igual. Ya no era el galán invencible que la pronunciaba desde un trono de fama y poder. Era un anciano al que la televisión invitaba como espectáculo, como atracción de circo, no como testigo de un crimen. Sobre Luisito Rey, Andrés dijo algo que la serie de Netflix nunca mostró con toda su crudeza. Era mucho más cabrón de como lo presentan en la serie. Cuando quería era muy encantador, pero cuando quería era el más cabrón. Y sobre Marcela Basteri, una mamá cariñosa, encargada de su casa, ocupada siempre, amable y educada. Eso era la mujer que Luisito Rey quiso eliminar. Una madre que cometió el error de cortarle el dinero al hombre equivocado. Años después de la desaparición de Marcela, Andrés y Luis Miguel se reencontraron. Pero la relación nunca volvió a ser la misma. Luis Miguel había cambiado. La fama lo había transformado. Y Andrés sentía que el niño que lo llamaba papá se había convertido en un extraño que lo miraba desde arriba. Se le subió la fama, y entonces yo me molesté y contesté como contesto yo, admitió Andrés. Luis Miguel dejó de llamarlo directamente y empezó a enviar a un intermediario, y eso fue la gota que derramó el vaso. ¿Cuántas veces lo viste en televisión, hablando de esto, y pensaste que era solo un viejo haciendo escándalo? ¿Cuántas veces cambiaste de canal? Ahora viene lo que convierte esta historia en la más cruel de todas. Porque lo que sigue no es solo la historia de Andrés García. Es sobre lo que ocurre cuando la verdad sale de la boca equivocada. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más dolorosa de todas. En agosto de 2020, el programa argentino Confrontados, conducido por Marina Calabró, invitó a Andrés García por videollamada. Lo convocaron específicamente para hablar de Marcela Basteri y Luisito Rey. Querían la confesión en vivo, el testimonio del hombre que sabía la verdad. La tenían ahí, frente a ellos, lista para ser escuchada. Desde el inicio todo salió mal. Problemas técnicos. Andrés no escuchaba bien. La conexión fallaba. La imagen se pixelaba, aparecía y desaparecía como si la propia tecnología quisiera borrarlo. Aquí hay mucho viento y pasan aviones y helicópteros, dijo con la voz rasposa y el ceño fruncido, la piel curtida por el sol de Acapulco, los ojos entrecerrados, tratando de distinguir una pantalla que apenas alcanzaba a ver. Cuando intentó narrar lo que Luisito Rey le pidió, un perro empezó a ladrar detrás de él. Le gritó al perro que se callara. El perro no obedeció. Los panelistas del estudio, cómodamente sentados con café en la mano, comenzaron a reírse. Se reían de un hombre de casi 80 años, con la piel colgando de los brazos y la voz gastada por décadas de gritos y cigarrillos, que estaba intentando contar cómo su mejor amigo le pidió que ayudara a hacer desaparecer a la madre de Luis Miguel. Se reían porque el perro ladraba. Se reían porque la conexión era mala. Se reían porque el hombre que tenían enfrente ya no se veía como una estrella, sino como un abuelo perdido frente a una cámara. Andrés García explotó. Su voz se convirtió en un rugido. ¿Qué pasó? ¿Quién es el que se ríe ahí? No me gusta que se rían de mí. Los payasos esos que están hablando ahí. Hablo en serio. A esos no los quiero ahí. O se acabó la entrevista. A reírse de su mamá. El estudio se quedó en silencio un segundo. Solo un segundo. Y después continuaron como si nada. No me gusta el tono de esos payasos. Soy un hombre serio. Vamos acabando esta entrevista. Se acabó. Y colgó. La entrevista se cortó. Yo soy Andrés García, maestro. Lo había dicho una vez más, pero esta vez no sonó a orgullo ni a poder.
sonó a un hombre que sabe que está gritando en un cuarto vacío. Y lo que ocurrió después fue exactamente lo que ese muro de incredulidad garantizaba. Marina Calabró y los panelistas lo tacharon de loco, machista e incluso violento. No analizaron lo que dijo, no verificaron sus declaraciones, no llamaron al biógrafo, no investigaron nada. Lo clasificaron tal como su imagen pública dictaba. Un viejo descontrolado gritándole obscenidades a una mujer en televisión. En enero de 2019, el medio digital sopitas.com publicó un artículo cuyo título lo decía todo. Sugería que no había que darle tanta importancia a las declaraciones de Andrés García. Los propios medios de comunicación decidieron que ese hombre no merecía ser escuchado. A lo mejor tú también sabes lo que es decir algo importante y que nadie te crea. Que te miren con esa expresión de «ya empezó otra vez». Que la gente que supuestamente te conoce decida que lo que dices no vale la pena. Andrés García vivió exactamente eso los últimos años de su vida, con una diferencia. Lo que él decía estaba confirmado por el biógrafo oficial de la persona más involucrada en el caso. Y luego vino la pelea que enterró todo, el enfrentamiento con Roberto Palazuelos. Palazuelos había sido como un hijo adoptivo durante décadas. Lo conocía desde que era prácticamente un niño. La relación era más cercana que la que Andrés tenía con sus propios hijos biológicos. Y Andrés lo recompensó. Lo incluyó en su testamento con el 50% de la herencia y lo nombró albacea, por encima de cualquiera de su sangre. Pero todo se rompió por ego. Andrés dijo que los hoteles de Palazuelos eran de palitos. Palazuelos se ofendió. Según Margarita Portillo, la última esposa de Andrés, Palazuelos llamó al hijastro de Andrés y lo amenazó. «Me voy a encargar de que se muera de hambre. Quiero que le digas que fui yo». Y entonces Andrés García hizo algo que solo un hombre como él podía hacer. Lo retó a un duelo a pistola en televisión nacional, en pleno siglo XXI. Te invito el 15 de septiembre. Si tienes pantalones, vente a la Plaza del Carmen y vamos a darnos un par de balazos como los hombres. Palazuelos respondió con lo único que se podía responder. No vivimos en el viejo oeste. Yo soy Andrés García, maestro. Tengo... Pero ahora la frase sonaba distinto. A grito, a súplica, a un hombre aferrado a una identidad que el mundo ya no le reconocía. El duelo con Palazuelos fue el último clavo en el ataúd de su credibilidad. Después de eso, todo lo que Andrés García dijera, incluyendo la verdad sobre Marcela Basteri, sonaba a delirio. Andrés lo sacó del testamento. Leonardo fue eliminado. Andrea nunca había estado. Y después de la muerte, Palazuelos reveló que Sandra Vale nunca se había divorciado legalmente de Andrés, lo que hacía el matrimonio con Margarita potencialmente nulo. Cuando Andrés Jr. llamó a su tía Rosa para preguntar por la herencia, ella respondió sin disimulo: «Te dejó el 25% de nada, porque ya todos los terrenos están a mi nombre y de Margarita». 25% de nada. Eso heredó el hijo del galán más grande de México. Pero la herencia no es lo más importante de esta historia. Lo más importante es lo que viene ahora, la pieza que conecta todo. Y aquí llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Mirka de Llanos fue una de las parejas más conocidas de Luis Miguel. Una mujer que estuvo dentro de su círculo más íntimo, que conoció sus silencios, sus dolores y sus decisiones. Y ella reveló algo que pone toda esta historia de cabeza. La verdadera razón por la que Luis Miguel se alejó de Andrés García. Sus palabras fueron precisas. Estaba hablando mentiras sobre su propia madre, y la única forma que tenía era separarse de forma emocional, pero no significa
que no le haya dolido definitivamente la muerte de Andrés. Mentiras sobre su propia madre. Eso es lo que Luis Miguel creía. Que Andrés García estaba inventando historias, que todo lo que decía sobre Marcela Basteri era falso, que el hombre que lo ayudó a convertirse en estrella, que le prestó casa, que le consiguió su primera presentación en televisión, que le pagó la renta, que lo protegió de niño, ese hombre estaba ensuciando la memoria de su madre por atención mediática. Y por eso Luis Miguel cortó la relación. Por eso dejó de contestarle las llamadas. Por eso mandaba a un tercero a hablar con él en lugar de llamar directamente. Andrés García reaccionó a eso con la indignación de quien sabe que tiene razón. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono por un tercero. No, cabrón, yo soy Andrés García, maestro. Soy estrella antes que tú. Y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú. No me mandes un tercero. Pero el biógrafo oficial de Luis Miguel, el investigador que más tiempo dedicó a reconstruir esa vida, dijo lo contrario. Lo que dice el actor Andrés García es completamente cierto. Punto por punto. Ahí está la paradoja más devastadora de toda esta historia. El hombre que estuvo más cerca de la verdad, Luis Miguel, el hijo de Marcela Basteri, el que buscó a su madre por décadas, creía que Andrés mentía, mientras los investigadores independientes confirmaban que decía la verdad. Pero espera, porque hay algo que todavía no te he contado. Y esto cambia todo. Luis Miguel no se quedó de brazos cruzados con la desaparición de su madre. Contrató investigadores privados. No cualquier investigador. Contrató exmiembros del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, los mejores rastreadores del mundo. Les pagó una fortuna para encontrar a Marcela Basteri. Y el resultado de esa investigación fue una sentencia de 5 palabras. No busques más. Está muerta. Los registros de pasaportes confirmaron que Marcela Basteri nunca salió de España después de agosto de 1986. Entró viva a ese país. No salió jamás. Piensa en lo que esto significa. Luis Miguel ya tenía la confirmación de que su madre había muerto en España, exactamente donde Andrés García llevaba años señalando. Los investigadores más letales del planeta le dijeron lo mismo que Andrés había estado gritando en televisión. Y aún así, según Mirka de Llanos, Luis Miguel eligió creer que Andrés mentía. Luis Miguel no le creyó, o no podía creerle. ¿Hay alguna diferencia entre no creer y no querer creer? ¿Qué haces cuando la verdad sobre tu propia madre sale de la boca de un hombre al que el mundo entero trató como un payaso? ¿La aceptas o prefieres pensar que es mentira porque la alternativa te destruiría por dentro? Los últimos meses de Andrés García fueron un descenso sin fondo. Cirrosis hepática avanzada, neumonía, anemia severa. El cuerpo más deseado de México reducido a piel y hueso, ojos hundidos, manos temblorosas que ya no podían sostener un vaso de agua. Las fotos circularon por internet sin piedad. El hombre de las 1000 mujeres convertido en una imagen que nadie quería ver. Pero lo que su esposa reveló fue peor que cualquier foto. En noviembre de 2022, Margarita Portillo fue a Venga la Alegría y reveló algo que sacudió a todo México. Andrés había tenido una sobredosis de sustancias a los 81 años. Un hombre de 81 años con cirrosis hepática, neumonía y anemia severa, consumiendo sustancias que podrían haberlo matado en minutos. Decidimos llevarlo al hospital. El médico dijo: por el cuadro de sobredosis, las horas más difíciles son las primeras 72. Margarita contó que ya tenía sospechas antes. Anduvo 3 semanas haciendo barbaridad y media. 3 semanas descontrolado,
bajando de peso, comportándose de formas que yo no reconocía. Alguien le llevaba las sustancias a escondidas. Margarita sabía quién. Nunca reveló el nombre, pero dejó claro que no fue un accidente. Esas personas saben que yo sé. Andrés es un adulto, y si se lo llevan es porque él lo solicita. Alguien le daba sustancias a un anciano moribundo. Alguien llegaba a esa casa de Acapulco y le ponía en las manos lo que su cuerpo destruido ya no podía procesar. Y Andrés lo aceptaba. Porque a esas alturas, ¿qué le quedaba? Sus hijos no lo visitaban. Su credibilidad estaba destrozada. La verdad más importante de su vida era tratada como el delirio de un viejo loco. Las sustancias eran lo único que todavía lo hacía sentir algo. Andrés sabía que se iba. Lo dijo él mismo con esa brutal honestidad que fue su don y su condena. Me voy rápido. Ya son muchos meses con mucha diarrea. Te va debilitando. Las fotos de esas semanas lo mostraban irreconocible. El hombre de la mandíbula perfecta y los ojos de conquistador convertido en una sombra flaca, con la piel pegada al hueso. Su mayor temor no era morir, sino dejar de ser autosuficiente. El hombre que tuvo 1000 mujeres le tenía miedo a necesitar que alguien le cambiara la ropa. El hombre que retó a Palazuelos a un duelo le tenía miedo a que lo cargaran al baño. No quería vivir más de 85 años. No llegó. Pidió ser cremado el mismo día de su muerte, que sus cenizas quedaran junto a las de su padre. Un dato que casi nadie conoce. El padre de Andrés García fue piloto de guerra en España. Peleó contra Franco. Franco dijo de él: ese es el único hombre que me pudo impedir llegar al poder. Murió en el exilio sin que nadie le creyera lo que había vivido. Padre e hijo. Los dos con una verdad que nadie quiso escuchar. Y pidió que en su funeral pusieran Amor Eterno de Juan Gabriel. La canción más triste de México para el hombre que nunca supo amar de forma eterna a nadie. Pero antes de morir, hizo un último intento. Y lo que pasó con ese intento es la parte más triste de toda esta historia. El 29 de marzo de 2023, 6 días antes de morir, Margarita reveló que Andrés quería reconciliarse con sus 3 hijos. Era su último deseo. No pedía dinero, no pedía fama, no pedía que le creyeran sobre Marcela Basteri. Solo quería ver a sus hijos una vez más. Margarita los contactó uno por uno. Solo uno aceptó verlo. 2 rechazaron la última llamada de su padre moribundo. 2 hijos decidieron que lo que ese hombre les había hecho durante décadas de abandono y desprecios era demasiado para perdonar en una llamada. Leonardo dijo a los medios: «Tú sabes que yo amo a mi padre. Siempre ha sido mi Capitán América». Pero Leonardo no llegó a Acapulco. La reconciliación nunca se concretó. Y quizá tú también has pensado en eso alguna vez. ¿En quién va a estar ahí al final? En si alguien va a contestar esa llamada. En si todo lo que hiciste, toda la fama, el trabajo o el dinero, habrá servido para que alguien se quede cuando ya no puedas ofrecer nada a cambio. El domingo 2 de abril de 2023, 2 días antes de morir, lo llevaron de emergencia al Hospital Santa Lucía. Necesitaba una transfusión de sangre. Su tipo era O negativo, el más raro que existe, el más difícil de conseguir en cualquier hospital del mundo. El médico que lo atendió durante meses lo explicó después a Telemundo. Solo encontramos un paquete globular. Su cuerpo ya no podía tolerar más. Un solo paquete de sangre para mantener vivo al hombre que tuvo 1000 mujeres. Su cuerpo destruía los glóbulos rojos más rápido de lo que podía generarlos. La sangre que le metían se deshacía dentro de él, como si su propio organismo hubiera decidido que ya era suficiente.
Lo regresaron a casa ese mismo domingo. Al día siguiente, el lunes 3 de abril, Margarita pidió que le dieran la extrema unción. El último sacramento, el aceite en la frente, la despedida de Dios para un hombre que se autoproclamaba su consentido. El médico lo dijo con una claridad que no necesita traducción. Su cuerpo se fue apagando lentamente hasta que no pudo más. El martes 4 de abril de 2023, a las 3:07 de la tarde, en su residencia de Acapulco, en la calle Urracas, fraccionamiento Costa Brava, Andrés García murió. 81 años. Cirrosis hepática, falla multiorgánica, shock hipovolémico. El cuerpo que tuvo 1000 mujeres ya no tenía sangre suficiente para mantenerse vivo. Solo estuvieron presentes Margarita Portillo, su hermana y un enfermero. Ningún hijo. Ninguno de los tres. Y ahora viene algo que va a darte rabia. El velorio fue al día siguiente en la misma casa de Margarita. Una habitación pequeña, pocos asientos, un féretro abierto con veladoras y fotos del galán en diferentes épocas de su vida. Un sombrero, un bastón y una gorra de béisbol sobre el ataúd. La casa estaba en una zona que los periodistas describieron como controlada por la delincuencia organizada. Los reporteros que viajaron a Acapulco para cubrir la muerte de una leyenda del cine mexicano se encontraron con un velorio que parecía el de cualquier persona. Solo vieron a Rosa Gloria Chagoyán, a Silvia Pasquel y poco más. Hugo Stiglitz, el actor que fue su amigo durante décadas, llegó y se fue indignado. Consideró que el lugar no era adecuado ni digno para despedir a alguien como Andrés García. Ni una sola autoridad local o estatal se presentó. El hombre al que llamaban Mi Acapulco, el que durante décadas promocionó ese puerto gratuitamente ante el mundo entero, fue despedido en un cuarto pequeño sin que Acapulco moviera un dedo. Margarita había dicho a los medios que ninguno de los hijos vendría, pero al día siguiente apareció Leonardo García. Había salido corriendo hacia Acapulco el mismo martes, el día que murió su padre. No llegó a tiempo. Su tía Rosa le dio la noticia por teléfono mientras iba en camino. Llegó al velorio con su madre, Sandra Vale, la primera esposa, la que supuestamente nunca se divorció. Sandra se paró frente al féretro, puso las manos sobre el ataúd y le dijo a Gustavo Adolfo Infante con la voz rota: 55 años de amor. Y sí estoy destrozada, pero tiene que estar con Dios ya. 55 años. Nunca dejó de amarlo. El hombre que la abandonó, que la acusó en televisión, que se casó 3 veces más. Leonardo se acercó a las cámaras y dijo algo que congela. Él ya no podía hablar, pero le mandé unos mensajes y se los dieron. De alguna forma estamos conectados. El amor siempre estuvo, está y seguirá. No pudo despedirse en persona. Le mandó mensajes a un padre moribundo que ya no podía hablar, y confía en que se los dieron. Andrés Jr. no fue. Dijo que estaba en Miami, que tenía un viaje a Italia que no podía posponer. Su padre acababa de morir y él tenía un viaje que no podía posponer. Y Andrea García tampoco fue. Estaba en Los Ángeles, en la premiere de La Usurpadora. Pero lo más escalofriante no fue su ausencia, sino lo que Leonardo reveló después. Semanas antes de que Andrés muriera, Andrea le había mandado un mensaje de texto preguntando: «Oye, ¿ya se murió papá?», por mensaje, como quien pregunta la hora. Leonardo le contestó que hasta donde él sabía, no. La hija que Andrés desconoció en televisión preguntó si su padre ya había muerto por WhatsApp. Y cuando murió de verdad, ella estaba en una alfombra roja en Hollywood. Al día siguiente cremaron sus restos. Sus cenizas fueron esparcidas en la bahía de Santa Lucía, en el mar de Acapulco. El lanchero que empezó cargando turistas por esa misma bahía
terminó disuelto en sus aguas. Los pocos que fueron a despedirlo pusieron Pedro Navaja de fondo, la canción de un matón de esquina, para el hombre que sabía quién había matado a Marcela Basteri y que murió sin que nadie le creyera. Luis Miguel estaba activo en redes sociales esos mismos días, promocionando su gira por México. Subía fotos, publicaba fechas de conciertos. No dijo una sola palabra sobre Andrés García. Ni un mensaje, ni un comunicado, ni una historia de Instagram que durara 24 horas y desapareciera. Nada. El niño que le decía papá al hombre que intentó salvarle la madre no pronunció una sílaba cuando ese hombre dejó de respirar. Personalidades como Maribel Guardia, Lucía Méndez, Anaí, Carmen Campuzano y Roberto Palazuelos se pronunciaron públicamente. Anaí, que lo había apoyado económicamente apenas 2 meses antes, fue de las primeras en reaccionar. Gustavo Adolfo Infante calificó el silencio de Luis Miguel de insensible y malagradecido. Las redes sociales ardieron pidiendo una respuesta que nunca llegó. Luis Miguel guardó silencio, y nadie sabe si ese silencio fue indiferencia o si fue exactamente lo contrario. Si calló porque no le importó, o si calló porque le importaba tanto que no podía decir nada sin reconocer que el hombre, al que había acusado de mentir sobre su madre, tenía razón desde el principio. Piensa en eso, el silencio más ruidoso de la historia del espectáculo mexicano. Araceli Arámbula, la madre de los hijos de Luis Miguel, lo defendió. Le ha de doler mucho. Don Andrés es una persona muy querida. Margarita Portillo también. Luis Miguel es una persona muy privada. Yo sé que está sufriendo en silencio porque sé lo que se querían uno al otro. Para Andrés, él era como un hijo. Palazuelos lo despidió en Instagram. Estoy devastado por no haberme podido despedir. Gente ambiciosa que solo quería sus bienes lo alejó de mí y de sus hijos. Y criticó el funeral. Él siempre quería algo grande. Era una leyenda. No le dieron ni siquiera un velorio digno. Y hay algo más que casi nadie sabe. Andrés García dejó grabada su propia bioserie en video antes de morir. Le cedió los derechos a su amiga de la infancia, la productora Yolanda Garza. Toda la información está en audio y video, narrada por él mismo. Andrés lo exigió así. Vas a tener muchos problemas. Por eso quiero que me grabes, para ser el único responsable de todo lo dicho. Rechazó a William Levy para interpretarlo porque no tenía su misma sonrisa. Eligió a Gabriel Soto. Quería 3 actores para 3 etapas de su vida. Y quería incluir a Luis Miguel en la serie. Cuando le dijeron que podría haber problemas legales, respondió: Luis Miguel hizo su bioserie, y a mí no me pidió permiso para que me sacaran ahí. ¿Por qué le tengo que pedir permiso a él? Es mi vida. No voy a contar chismes. Son cosas ciertas, lo que viví con él y con sus padres. La serie iba a llamarse La Última Leyenda. Hasta hoy no se ha estrenado. 1941. Nace en Santo Domingo el hijo de un héroe de guerra que casi derrotó a Franco. 2023. Muere en Acapulco con sustancias en la sangre y sin fuerzas para abrir los ojos. 800 mujeres contadas a los 26. Ningún hijo a su lado a los 81. Le consiguió a Luis Miguel su primera presentación en televisión. Luis Miguel no dijo una palabra cuando murió. Sabía dónde y cómo desapareció Marcela Basteri. Un programa de televisión se rió de él en su cara mientras intentaba contarlo. Retaba a duelos a pistola como un héroe del viejo oeste. Al final no podía ni sostenerse de pie. Vivía como un rey en un castillo. Murió en una cama con oxígeno en una calle llamada Urracas. Yo soy Andrés García, maestro. Lo dijo cuando era lanchero y nadie lo conocía.
Lo dijo cuando llenaba pantallas de cine. Lo dijo cuando le reclamó a Luis Miguel. Lo dijo cuando retó a Palazuelos a un duelo. Lo gritó en un programa argentino mientras se burlaban de él. Pero al final, en esa cama de Acapulco, con los ojos cerrados y las manos vacías, ya no pudo decirlo, porque Andrés García ya no era más que un nombre al que nadie escuchó cuando más importaba. El consentido de Dios murió sin que sus hijos lo consintieran a él. Y la verdad sobre Marcela Basteri, esa que contó programa tras programa, año tras año, mirando a cámara sin temblar, esa que el biógrafo de Luis Miguel confirmó punto por punto, quedó flotando en el aire de Acapulco, como las cenizas que pidió que pusieran junto a las de su padre. Andrés García fue el único que dijo la verdad sobre el misterio más grande del espectáculo mexicano. Pero su propia vida de excesos destruyó la única herramienta que tenía para que alguien le creyera: su credibilidad. Murió siendo el viejo loco de la bombita. Y la verdad murió con él. Si esta historia te hizo pensar en alguien, compártela. No para que la vean más personas, sino para que alguien que tiene algo importante que decir sepa que no está solo. Y para que alguien que tiene a quien escuchar lo haga antes de que sea tarde. Suscríbete para que historias como esta sigan llegando. Porque detrás de cada galán, detrás de cada estrella, detrás de cada apellido famoso, hay una verdad que casi nadie se atreve a contar. La próxima semana, otra familia mexicana que todos creen conocer. Otro secreto que nadie quiso escuchar. Y otra verdad que llegó demasiado tarde.